Hola chichis, esta lunación está suscitando mucha expectación y cierto desasosiego. Soy consciente de ello, pero no hay motivo para que salten las alarmas porque, como todo en astrología, vamos a tener la última palabra al escoger cómo queremos vivir este momento. Va a ser la noche del 7 al 8 de diciembre cuando la luna se va a llenar completamente en el grado 16 de Géminis, en una conjunción perfecta con Marte retrógrado. Aprovechad estos días, por cierto, para mirar al cielo por la noche y ver a Marte, porque esta semana se encuentra en su máxima proximidad a la Tierra y por tanto estos días se va a ver a Marte brillar junto a la Luna con una intensa luz roja inconfundible. A pesar de que la Luna va a estar llena, Marte va a ser visible y de hecho va a ser un espectáculo también poder observarlo. De hecho, recientemente en estos días previos también Mercurio y Venus son visibles por fin después de haber pasado un tiempo ocultos. Así que es un gran momento para observar las estrellas y continuar aprendiendo. Bueno, coincidiendo con el punto medio de la larguísima retrogradación de Marte que comenzó el 30 de octubre y todavía se va a extender hasta enero, este novilunio promete esclarecer gran parte de lo que hasta ahora se ha venido sintiendo como una compleja encrucijada. Si alguna vez habéis tenido en vuestras manos una maraña de hilos enredados, sabéis que no siempre es sencillo desenredar un barullo de hilos que ya dio muchas vueltas, especialmente si ya está lleno de nudos. A veces para recomponer el ovillo de nuestro hilo favorito es preciso hacer cortes aquí y allá, despejando ese enredo como podemos, prescindiendo de algunos hilos que no nos son tan apreciados. Esa es una buena metáfora para comprender a esta luna llena. Este plenilunio favorece que nos pongamos manos a la obra para desenredar algo que ya hizo mucho ruido y dio ya muchas vueltas, y para despejar esta tarea imperiosa va a ser necesario reconocer dónde está el límite de nuestra paciencia y hacer uso de pequeñas decisiones que nos hagan más fácil lo que resulta prioritario, incluso si eso implica cortar o renunciar a algunas de esas puertas que habíamos abierto con anterioridad. De hecho, estos últimos meses hemos tendido a abrir simultáneamente muchas cosas, pero ahora tal vez sintamos que es demasiado, que no podemos con todo. Marte ha estado en Géminis desde el 20 de agosto y todavía se va a quedar en este signo hasta finales de marzo, y en su larga trayectoria ha dinamizado y agitado muchas cosas en esa zona Géminis de nuestra carta natal, abriendo y cerrando procesos un poco a ciegas, motivado por deseos que son poco lineales, que se tuercen sobre sí mismos, se enroscan, se apagan y se vuelven a encender con otros colores distintos. Es como si este Marte retro nos estuviera trayendo un efecto boomerang que puede resonar bastante a saturación. Su efecto de diversificación ha sido tan fuerte que puede costarnos un poco detectar qué ha significado para nosotras en concreto esta retrogradación de Marte, así que os propongo hacer memoria, en concreto de cara a esta luna llena, con la siguiente pregunta. Tomamos un tiempo también para identificarla en cómo la estáis viviendo, ¿no? Y es: ¿qué conflicto tenías en torno al 20 de septiembre, semanas antes, semanas después, en la casa de tu carta natal donde cae el grado 16 de Géminis? Porque eso es lo que ahora va a estar activando este plenilunio, porque fue entonces, el 20 de septiembre, cuando Marte activó el grado 16 por primera vez. En aquel momento, a finales de septiembre, estaban pasando muchas otras cosas interesantes en el clima astral, es cierto, pero si recordáis, probablemente había algo demandante o exigente sucediendo en esa zona de vuestra carta que estaba activando Marte. En aquel momento, a finales de septiembre, salíamos del paso posicionándonos como pudimos frente a lo que nos estaba conflictuando. Pues bien, ahora vamos a ver hasta qué punto nos sirvió lo que hicimos entonces para resolver este recurrente dilema con el que
que estamos lidiando? ¿Nos sirvió o nos vemos cada vez más enredadas en lo mismo? Y si es así, ¿qué otra cosa podemos hacer para aliviar un poco ese incordio de este bucle repetitivo? Tal vez necesitemos dar otro enfoque a lo que nos cansa, a lo que nos quema, irrita o frustra. Esas serían, de hecho, las sensaciones más plausibles, por no decir predominantes, durante esta luna llena. La frustración de vernos siempre enredadas en lo mismo, la irritación y el cansancio de que a pesar de poner montañas de energía en algo, no parece llegar nunca a una resolución, o el sentimiento de estar quemadas ya, de haber puesto tanto de nuestra parte en algo que estamos cuestionando constantemente. Estas molestias pueden tener además diferentes escalas dependiendo de cómo interactúa todo esto con nuestra carta natal. Puede ser una molestia en el sentido de ese molesto, ¿no?, pero intrascendente ruido de una mosca inoportuna en la habitación, como una especie de zumbido que es un incordio pero que no es tan importante, o ya sí tener una envergadura mayor y ser como ese estruendo abrupto de algo que ya sí resulta un ruido sangrante a los oídos, ¿no? El tema es que cuando algo hace ruido tendemos a reaccionar rápido, y esta lunación es precisamente rápida, es ágil, es vertiginosa. Cuando algo hace ruido, nos llevamos las manos a los oídos para protegernos, cambiamos completamente la posición corporal y a veces incluso salimos corriendo para alejarnos, ¿no? Saltamos para alejarnos de esa fuente del estruendo. El estruendo genera en las personas reacciones más bien viscerales, instintivas, que pueden hacer que la persona más pacífica del mundo golpee el despertador hasta lanzarlo al otro lado de la habitación, o que incluso la persona más serena intente gritar por encima del barullo para que se la escuche. El ruido nos vuelve locas. Curiosamente, los aspectos más exactos que forman las luminarias en este momento son aspectos secundarios a Urano en Tauro. Son tipos de aspectos sutiles, poco evidentes, pero que se van a hacer notar como este punto también de descontrol, como cuando estamos sometidas a ese estrés acústico. Mientras el Sol hace a Urano un quincuncio, la Luna forma con Urano un semisextil. Estos son aspectos medio inconscientes, aspectos ciegos que vienen a sumar tensión a un Marte muy activo que ya de por sí, al estar retro, presenta un nervio delicado. Es como cuando un sonido muy molesto se hace cada vez más agudo hasta llegar a una frecuencia tan alta, tan aguda, que resulta imperceptible al oído humano, pero ahí está crispando los nervios, creando disconfort. O como cuando estamos concentradas en alguna cosa y simultáneamente algún aparato eléctrico empieza a hacer esos ruidos sigilosos, intermitentes, que no podemos apagar ni controlar. Es como que algo nos interrumpe y nos saca de quicio, y puede ser un reto continuar con lo que estábamos haciendo como si nada, sin que nos lleven los demonios. En definitiva, algo está resultando sencilla y llanamente molesto, y puede ser algo evidente o algo no tan visible. Continuando con esta metáfora de la escucha, que encaja muy bien con el arquetipo de Géminis, esta combinación de aspectos tiene que ver con el estrés acústico, como os decía antes. Es decir, ese estrés que viene dado del entorno en el que estamos, que no está precisamente bajo nuestro control y que ya no estamos dispuestas a seguir tolerando. En este sentido, va a ser una lunación que despertará una gran reactividad. Lo más razonable en una situación así sería renunciar a nuestra intención inicial de quedarnos ahí, darnos un descanso, cambiar de aires, como invitan a hacer en realidad Júpiter y Neptuno en Piscis, que están haciendo cuadraturas al Sol y a la Luna. Sin embargo, el Sol y la Luna en aspectos armónicos a Saturno también traen a la atmósfera cierta obcecación, determinación y perseverancia, y esto que en algunos casos puede ser genial para regularnos y estabilizarnos y no seguir el impulso de tirar la casa por la ventana cuando llegamos a un punto de saturación, también puede tener sus contras, porque el afán constructivo y el compromiso con dar continuidad a ciertas cosas puede hacernos sentir obligadas a resistir por mucho más tiempo
tiempo del que deberíamos en atmósferas que nos conflictúan y estresan. Entonces, al estilo del dual Géminis, podríamos estar barajando principalmente dos tipos de reacciones. La primera sería que al intentar hacer oídos sordos a lo que nos está irritando, insistiendo en seguir haciendo exactamente lo mismo que considerábamos conveniente meses atrás, a pesar de que ya la experiencia no se sienta del todo amable, es que acabemos por adoptar una actitud disciplinada y controlada en la que tarde o temprano podría haber fugas de disconfort o fugas de descontrol. Es decir, es como cuando tratamos de aguantar el tipo en una situación que nos frustra o nos irrita y finalmente acabamos descargando esa tensión donde no es, porque no fuimos capaces de detectar nuestro límite a tiempo o de ser asertivas para comunicar lo que no nos cerraba. Al fin y al cabo, esta lunación va a ser muy reactiva al estar en conjunción a Marte, ¿no? Otro tipo de reacción, una segunda opción, tiene que ver con otra actitud diferente, tratar de aprovechar el conflicto o el disconfort para quedarnos a solucionar las cosas y aprender a poner condiciones. Por ejemplo, aprender a decir que no, a poner límites, a proponer un cambio, en definitiva, que sea bastante rotundo en las formas. Es decir, este va a ser también un tiempo de muchos ultimátums. Sería algo así como decir, bueno, para que yo continúe haciendo esto, no puede seguir igual. Hay ciertas condiciones que deben ser respetadas y ciertos cambios que deben ser asumidos con compromiso. Es, por tanto, un momento idóneo para reconocer cuáles son nuestras líneas rojas y tratar de comunicarlas a quien sea pertinente. Al fin y al cabo, el estrés, la irritación o la frustración son respuestas naturales a situaciones que transgreden nuestros límites o nuestras expectativas. Y de eso va esta luna llena. Detectar cuáles son esos límites o esas expectativas que no están siendo respetadas o realizadas es uno de los regalos que va a alumbrar esta luna llena. Al estar regida por Mercurio, que ya se encuentra en Capricornio, es de suponer que a partir de aquí y en los próximos meses tengamos que asumir compromisos para implementar toda una serie de ajustes y mejoras que ya no podemos postergar más y que pasan precisamente por tomarnos en serio lo que estamos sintiendo ahora. Es decir, de nada sirve tratar de pasar de puntillas por el sentimiento de irritación o de frustración o de saturación. Tenemos que entender qué es lo que nos está comunicando eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, si tenemos pensamientos recurrentes que nos estresan, podríamos sentir que ya es el momento de analizar qué hechos, actividades, encuentros o actitudes actúan como un disparador. O si hemos estado diciendo que sí a un montón de cosas que ya nos superan, que no podemos con todo, sería el momento también de hacer un poco de silencio, descartar lo que nos resulta accesorio y construir pacientemente una saludable concentración en aquello que sí nos resulta importante. Ahora sentiremos también que menos es más y eso implica la posibilidad de que en este momento se den muchas renuncias o incluso recortes de temas que sean más bien accesorios o que haya muchas cosas que deban quedar a la espera mientras tratamos de reordenar prioridades. El desafío es ordenar el cajón de miscelánea, ese cajón que siempre tenemos en casa donde va todo lo que no sabemos dónde poner. Va a haber mucho a lo que nunca hemos encontrado uso que se va a tener que ir para poder ordenar todo eso que ya nos estresa tal y como está, ¿no? Y también es una luna llena, por cierto, muy afín a esta conocida y temida frase de tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué sucede con esta dimensión relacional de esta luna llena? Porque al fin y al cabo es cierto que el protagonismo de Marte en este plenilunio dota la atmósfera de una disposición muy autónoma, donde se encienden el deseo, el impulso y la reacción individual, pero no deja de ser una luna llena en Géminis, el signo del intercambio, la palabra, la comunicación y la interrelación. Bien, pues naturalmente este es el momento en que se dan conversaciones que hubiéramos preferido no tener en realidad
en las que una burbujita de cosas pendientes por decir se pincha y salen afuera las palabras de una forma más o menos encendida, más o menos descontrolada. La asertividad va a ser una clave para gestionar el diálogo en este momento. Un diálogo, como ya sabemos, requiere de hablar y de escuchar, y esto último, la escucha, podría ser un poco más complicada, más difícil que de costumbre. Es como cuando en un chat de grupo aparece un mensaje larguísimo con sus signos de puntuación, sus párrafos y todo. Yo creo que no es necesario leerlo la mayor parte de las veces para saber que ese gran mensaje es la expresión de un problema con el grupo, ¿no? Cuando el monólogo se impone es porque la decisión ya está tomada. Ahí en realidad no se espera una respuesta, sino dar un golpe de efecto determinante. Eso es algo que puede resonar mucho con esta atmósfera de este plenilunio. Evitemos, por tanto, estos días tratar de elaborar diálogo cuando no hay una disposición recíproca a la escucha, porque no hay nada más frustrante que tratar de hablar con una pared, y esa es una sensación que lamentablemente podríamos tener en ciertas atmósferas, por lo menos, ¿no? A nivel de relaciones afectivas, por cierto, con la cuadratura de Venus y Júpiter también pueden darse grandes golpes de efecto en los que se hacen visibles gigantescos bólidos de emociones que habían estado pendientes de airear. Algo rebasa, inunda y extrapola los afectos, y esto puede desestabilizar de algún modo la dinámica que habían tenido las relaciones previamente. Con Marte en Géminis tan activo, es posible que se den encuentros increíblemente deseados, es cierto, para quien tenga suerte, pero también podrían darse cortes definitivos de relaciones, peleas, separaciones o puntos de inflexión más o menos abruptos. El clima resulta definitivamente incómodo, al fin y al cabo, cuando la luna se ilumina, da lugar a expresiones intensas de emociones que, por cierto, son emociones que no siempre responden a lo que creíamos sentir racionalmente. Es decir, también nos vamos a encontrar con lo que nos muestra nuestra propia reacción, ¿no? Si decíamos esto no me importa, de repente nos vemos reaccionando de una manera que es de por sí bastante elocuente, ¿no? Y además Marte junto a la Luna puede llegar a ser también como una espinita que tenemos clavada que se nos hinca en la capa más blandita del corazón. Es decir, ahora vamos a ver también hasta qué punto nos interpelan ciertas cosas, ¿no? La dinámica marcial de lucha y autoafirmación toma un tono defensivo al estar Marte junto a la Luna. Esto es algo así como decir, yo ataco porque me siento vulnerable, ataco para defenderme de esto que siento amenazante, ¿no? Pincho porque sacar el aguijón es el último recurso a la desesperada de mantener tu atención cuando tú quieres claramente irte a la otra acera a hacer otras cosas. Esto puede resultar un poco tenebroso, por cierto, porque con Júpiter y con Neptuno en Piscis involucrados pueden revelarse mecanismos de dependencia emocional por debajo del conflicto. Tal vez haya pocas cosas que confundan más dentro de una relación, especialmente de pareja, que le enganche a los altibajos emocionales, donde en unas ocasiones estamos fenomenal y todo es color de rosa, y en otros momentos sacamos todo lo que tenemos en la armería para atacar a quien pretendemos amar. Ahora nos herimos, ahora nos adoramos, y en esa montaña rusa, que por cierto está fomentada por los modelos más tóxicos de la pasión, que están por todos lados en nuestra cultura, después de esa montaña rusa pues terminamos por engancharnos a la inestabilidad del conflicto que identificamos directamente con el afecto, ¿no? Y ahora es cuando yo lanzo preguntas con un puntito de sarcasmo. El sarcasmo también es algo particular de esta lunación, ¿no? Y es, ¿te aburre la paz? ¿Te aburre la continuidad de aquello que es sereno? ¿Sabes buscar la excitación fuera del conflicto? Es decir, hay personas que buscan diversión, entretenimiento, ¿no?, en los conflictos.
también necesitas luchar por algo todo el tiempo. ¿De qué otro modo puedes entretenerte que no suponga crear situaciones drásticas o poner a prueba tu círculo de soporte llevándote las dagas al pecho? Al fin y al cabo, esa atmósfera pisciana está ahí también creando sutiles respuestas de manipulación emocional asociadas a una herida emocional, o puede haber también sentimientos de culpas, victimismos, etcétera, ¿no? Entonces habrá que tener también un poco de sangre fría para detectar esos mecanismos, ¿no? Y crear un poco la distancia cuando sea necesario. En esta luna llena yo creo que lo más importante es preguntarnos cómo gestionamos el choque de intenciones, de opiniones y de deseos, y cómo verbalizamos y respetamos las necesidades y diferencias. También puede ser interesante preguntarnos qué es lo que nos incrustó adentro la ira en el pasado y qué es lo que podemos hacer diferente esta vez para que no llegue la sangre al río. La forma que damos a la comunicación es crucial en este momento. Por ejemplo, en vez de obcecarnos en señalar con el dedo a la persona que sacó las armas primero, o en vez de lanzar la pelota de ping-pong de lo que dijo esta y lo que respondió aquella, ¿qué podemos hacer para reaccionar de una forma verdaderamente resolutiva? Críticas aparte. Hay conflictos que se pueden resolver con astucia e ingenio, y hay conflictos que no se pueden resolver más que con tiempo mediante y con trabajo personal e interno. Y eso requiere a veces alejarse del incendio para tratar de poner distancia, ¿no? Con Mercurio en Capricornio, darnos tiempo para discernir ante qué tipo de conflicto nos encontramos y cuáles son las opciones más factibles para salir de ahí con elegancia puede ser tremendamente beneficioso. Entonces, después de haber visto todo esto, todas estas facetas de esta luna llena, vamos a ver ya algunos asuntos concretos que podría catalizar esta lunación. En este momento, claramente los viajes cortos y desplazamientos rápidos pueden precipitarse. Podríamos aprovechar para impulsar planes de ocio que llevamos preparando un tiempo, o dejar a la espera algunas responsabilidades para retornar a un lugar querido y hacer, por ejemplo, visitas a hermanas, a tías y a amistades. Pero no todo va a sentirse tan fluido y amable, claro. También serían de esperar charlas, mensajes y notificaciones que cambian el curso de conversaciones previas, rompen acuerdos o suscitan debate. De hecho, son posibles las divisiones de opinión frente a algún tema complejo que requiere de una alta dosis de ingenio y de inteligencia social. Por ejemplo, los pequeños desacuerdos dentro de equipos de personas podrían suponer un gran desgaste para la motivación o el propósito del grupo. Las preguntas capciosas, el chisme y las intromisiones son una posibilidad también. Recordemos que no tenemos por qué sentirnos forzadas a responder u opinar sobre algo de lo que en realidad no tenemos ganas de hablar. Por otro lado, podrían darse también resoluciones y revisiones de exámenes, notas y cursos. Es un momento genial para ejercitar una vez más la técnica con la que hacemos ciertas cosas, o para repasar lo aprendido con la intención de ponerlo en práctica. Todo lo que requiera de movimientos precisos, especialmente de precisión manual, va a estar favorecido ahora. Puede ser tocar un instrumento, danzar, dibujar o incluso practicar caligrafía, quién sabe, ¿no? Cada cual con sus pasiones. También es estupendo para acumular valor y poner en práctica ese idioma que estamos aprendiendo, o expresar algo que generalmente no nos habríamos atrevido a mostrar. Es hora de afirmarnos en nuestras habilidades y opiniones. Claro que con ese punto de asertividad que siempre es saludable, ¿no? Obviamente, con Marte involucrado podrían darse también culminaciones en temas deportivos y competitivos. La competitividad va a estar muy fuerte, donde dos fuerzas reñidas se enfrentan con la finalidad de poner a prueba su liderazgo. También podríamos sentir sencillamente que algo regresa una vez más para forzar la aceleración
aceleración de nuestro ritmo, metiéndonos prisa. Sorprendentemente, también podrían acelerarse procesos burocráticos relacionados con accidentes pequeños o compañías de seguros. Y sería aconsejable, como siempre, respetar los semáforos, tener ojo con el tráfico y, si es necesario, revisar la maquinaria que solamos utilizar de forma preventiva. No es la mejor semana tampoco para enseñar a nuestra sobrina a pelar manzanas, porque los objetos afilados se muestran más punzantes de lo habitual, tal vez. Ya me entendéis, ¿no? Por último, también podrían darse muchas compras y devoluciones estos días. Yo creo que muchas empresas van a aprovechar para destacarse de su competencia con prácticas de publicidad bastante agresivas. Y si eso nos agobia, siempre podemos apagar ese interruptor del consumismo de estas fechas y darnos una tregua yendo de excursión, no sé, a un paraje natural, algún entorno que nos guste, ¿no? Algo que también va a estar favorecido con estos aspectos. Digamos que no podemos escapar para siempre del ruido, de lo que nos molesta, pero sí podemos hallar remansos de paz que alivien un poco, y salir a caminar o a correr en un entorno agradable va a ser una gran ayuda, pienso yo, para gestionar la tensión de estos días, ¿no? Como veis, esta lunación levanta chispas que saltan en direcciones muy variadas. Entonces, lo importante también es ver cómo os estáis sintiendo, ¿no? Algo en lo que nos adentramos hace 6 meses, movidas por la curiosidad, está mostrando ya sus múltiples rostros, y lo importante va a ser cómo leemos la habitación y cómo decidimos reaccionar al respecto. Potencialmente también podríamos aprovechar el impulso de esta lunación para despejar nuestro camino, y si para eso hace falta comunicar alguna cosa delicada, mejor esperar y hacerlo con la cabeza fría y de forma concisa, directa y sosegada, por supuesto, respetuosa también, ¿no? Muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Feliz luna llena. Hasta luego.